Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más en el local, iba a decir. En Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y hoy comenzamos desde aquí, desde casita, porque os tengo que contar cositas varias. ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, pues ya lo visteis. Nos llegó un bonsai. Estamos preparando la zona chill, la zona zen del estanque. El estanque saldrá adelante, no os preocupéis, chicos. Lo único que me está frenando para el tema del estanque es conseguir una lona relativamente barata, porque ahora, como están subiendo todos los materiales hasta la luna, literal, es difícil encontrar una barata que no se vaya por encima de los 1000 y pico euros largos, ¿vale? Estoy también de conversaciones con Oase para primicia, para ver si, ya que ellos tienen parte bastante grande de estanques y tal, para ver si ellos nos pueden aconsejar, nos pueden guiar, nos pueden incluso sponsorizar, no al 100%, pero sí un poquito con eso, ayudar un poquito, ya veremos qué pasa. Luego, más cosas, proyectos que se vienen. Mirad, os voy a contar por aquí una cosita. Tengo por aquí el libro los directos. Aquí tengo por aquí los jarroncitos Wabikusa. Esto me lo compré en una tienda literal de chinos. Aquí vamos a hacer un wabi con una isla central. Y para eso tenemos el sustrato keto del vídeo que subimos esta semana y lo vamos a hacer con sustrato keto y tal. Ya veréis cómo lo vamos a ir haciendo, ¿vale? Esto quiero grabar un vídeo bastante chulo, en plan cinemático y tal, y ya lo veréis a lo largo de la semana. Y nada, y en el local hemos ido metiendo mano en los acuarios, que ahora veréis. Y paciencia, ¿vale? Esta semana vais a ver un acuario más de los que tenemos aquí en la Fish Room. Ya solo quedaría por ver el que tengo a mi mano derecha, que ese aún le queda un poquito que las plantas crezcan, ya que va mucho menos acelerado que el montaje nuevo, ese mini holandés, ya lo he dicho, que es una pasada como está en un mes y una semana que lleva montado. O sea que esto en 2 meses va a estar al 100% prácticamente. No me enrollo más, vamos a ver todo lo que tenemos por aquí y nos vamos al local. Bueno, mirad, este es el sustrato keto que os decía, que es una especie de arcilla muy negra, que vamos a utilizar para hacer aquí una pequeña isla central y tal, y poner ahí pues unas pequeñas cosas, wabicusas, básicamente. Son estos proyectos que ya veréis cómo los vamos montando. La verdad es que, mirad lo que me costaron, 5,50 y tenía un descuento del 20% este, y este no sé si lo vamos a ver, 6,95 con un descuento del 20%. No está nada mal, son baratitos y genial, ya veremos qué vamos haciendo. Estaros atentos porque wabicusas en el canal. Muy pronto. Bueno, esto que es un vergel, literalmente, tengo pendiente en cuanto suba el vídeo de este acuario de subir vídeo conclusiones de este productito que sigo haciendo pruebas, que pronto sabréis qué es, ¿vale? Pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, y este montaje, tengo por aquí la lamparita que vamos a utilizar, que creo que ya lo dije la semana pasada, pero bueno. Por ahí la dejo. Mirad, como está un poco húmedo el montaje y tal, ya han salido los primeros hongos y esto quiere decir que esta maderita nos va a dar guerra una vez que esté lleno, pero vamos, que no me preocupa en absoluto. Podría hacer un DSM, ¿vale? Un arranque en seco para tema de plantas y demás, pero es que tampoco me interesa en este montaje hacer un arranque en seco. Vamos, que lo voy a hacer en mojado. Literalmente, a lo mejor para los troncos y tal, pero es que digo, vale, hago un arranque en seco, enraizo musgos ya en troncos y tal, pero es que en cuanto lo llene de agua va a salir la babilla blanca y va a asfixiar los musgos, entonces lo voy a llenar y luego los musgos, un par de semanas después, cuando ya desaparezca la babilla blanca, los pondré los musgos, ¿vale? Ya tengo más o menos pensadas plantas, ¿vale? Os comento un poquito de Locaris mini acicularis por aquí, tapizando estas partes delanteras. Por esta zona vamos a poner la Marsilea crenata, una planta tapizante de bajos requerimientos, apta para todo el mundo, por toda esta parte que hay por aquí. Luego, conforme vayamos subiendo, vamos a ir implementando otro tipo de Locaris un poquito más altas para ir dándole a escala unidad. Quiero que sea muy... O sea, no va a ser tan asalvajado, va a ser en plan... Ya lo veréis. Rotalas, obviamente, por estas partes van a estar petados de rotalas. Los troncos van a seguir de pequeños macizos de rotalas. Y nada, pinatifidas, rompiendo un poquito las rotalas con los troncos que vayan ascendiendo para arriba. Y ya acabaríamos por aquí con musguitos por aquí. Y por estas partes más de lo mismo. Esas roquitas camufladas bien con plantitas. Y nada, sigo pensando, Pogostemon erectus también va a haber por algunas zonas.
anubias, nana bonsais también para implementar entre las roquitas, para todas esas gritecitas que queden bien. Y nada, ya lo iremos viendo, chicos. Sigo dándole vueltas al tema de plantas. Como siempre, en estos proyectos nos está apoyando Peces a tope, tanto asesoramiento como con todo lo que pueden de material y demás, así que darle las gracias desde aquí a Peces, dar las gracias a Macetas de bonsai.com por sponsorizar todo el tema de los bonsais, y ya iremos viendo cositas. Vamos al local a ver lo que hay por allí. Bueno, pues ya estamos por aquí, por el local, y mirar cómo está el 300. Hay cambios en el 300. Ya hemos sacado un poquito las Boviltis, que la verdad es que saturaba mucho un poco todo, y sigo dándole vueltas de qué vamos a hacer con las plantas. O sea, con el montaje. Me están tirando muy mucho para volver, no sé si os acordáis, algún veterano de este canal, cuando hicimos ese mega aquascaping con un tapizado de cuba espectacular, una roca gigante. Bueno, pues me está tirando otra vez el dueño. Mira. La hembrita de Agassiz, que nunca la vemos, pues hoy ha salido, está amarillita. Esto quiere decir que quizás esté ahí en época de celo a tope. No me deja enfocar bien esto, pero bueno. El tema es ese, que me están tentando para volver a meter las rocas aquí, sacar esos troncos y hacer otro montaje, pero es que quiero que dure un poco el montaje. Así que nada, volveré a darle una vueltita al tema de las plantas, meteremos sustrato nutritivo por ciertas zonas. Lo vamos a variar bastante este acuario. Por toda la zona trasera voy a meter sustrato nutritivo, no muy nutritivo. Por alrededor de los troncos igual, para darle mano. Sí que es verdad que la arena de sílice aquí, junto con el manado abajo, que también chupa algo de nutrientes, se me está quedando escaso y tengo problemas con los nutrientes. Entonces, bueno, pues le estoy dando vueltas. Pero vamos, que el acuario está muy estable, entonces por eso quiero mantenerlo una larga temporada con este montaje, que la verdad es que me gustan mucho las raíces, pero hay que darles protagonismo y hay que darle un toque un poquito más profesional al tema. Quitar quizás esas piedrecitas blancas y ya está. Borrachitos, probablemente acabe metiendo más cuando hagamos toda la transformación de esto. Y nada, se trata de transformar un acuario sin desmontar el acuario y sin que los habitantes sufran en este caso. Ya veremos cómo sale. Tengo muchos peces de fondo, van a remover todo. No lo sé, sigo dándole vuelta, chicos. Así que sed pacientes que ya veremos cómo acabamos haciéndolo. Vamos a otro acuariete, que mirar cómo está este bichete que poco a poco, oye, van desapareciendo las algas y eso está muy pero que muy bien. Le tengo que decir que rellene un poquito más el nivel de agua de este acuario porque se queda ahí un poco antiestético, pero es que las pristelas son muy saltonas, les da por saltar fuera del agua. Pero vamos, fuera de eso la verdad es que este acuario está poco a poco, oye, se va metiendo en vereda con ese Carbon Plus de Azo, que la verdad es que está manteniendo a raya esa alga pincel. Y nada, muy bien, nos está adelantando por la derecha el nuevo compañero Chumi, así que ya veremos cómo va este proyectito. Mirad las coris albinas, que todas las semanas nos hacen alguna apuesta. Son súper prolíficas estas coris. Si estuviese en un acuario más grande, habría crías segurísimo, de forma natural. Así que muy contentos con este mini proyecto. Sí señor, 60 litros. Vamos para el marino, que oye, hoy luces un poquito más azules para que se saturen un poquito más los corales y esos coloridos que tienen. Y nada, muy contentos con este proyecto, que poco a poco, pues oye, Javi lo va metiendo en vereda, se va cogiendo madurez, y un acuario marino pues es precisamente eso. Paciencia, madurez y a disfrutar de estos animalillos, que siempre es una pasada poder disfrutar. Mirar cómo esas heridas de la cara, que vamos viendo semana tras semana, mes tras mes, cómo van a mejor con el cambio de acuario. Y eso es sin duda alguna porque el pez está menos estresado aquí, tiene diferente alimentación y bueno, va mejorando la verdad, como el acuario que poco a poco va cogiendo madurez y eso se va a notar. Ya os digo yo que el corazón de este acuario es un Megadeltec, un skimmer que va sobradísimo de filtración y no hay mucha sobrepoblación. Quizá de coral blando sí que hay bastante y eso genera algunos picos de fosfato barra nitrato barra tal, pero bueno, lo tenemos controlado. Este pijama, ¿cuántos años creéis que tenéis? ¿Qué tiene? Bueno, pues con nosotros lleva 5 años, Javi lo tenía en su casa 2 o 3 años, estamos hablando de 7 o 8 años y el pez le llegó ya adulto, o sea, estamos hablando de un pez que fácilmente, pues unos 10 años llega ya estos pijamas, esta parejita de pijama, así que muy contentos, esos que están bien y contentos, sí señor. Zona gambitas, mirar los caracoles, hay una invasión de tilomelania en el acuario, ya se cuentan, yo creo que ya hay en torno a unos 10 caracolitos pequeños. Así que genial, están reproduciéndose a tope, de aquí a no tocar a sacar. Así que si alguien quiere, que se ponga en contacto con nosotros. Son una pasada estos tilomelanias. Son un poquito caros en comercios,
Pero la verdad es que muy contentos con este proyecto, también con las Sulawesi, que se están dando genial. Y eso es porque es básicamente un acuario literalmente de cría pensado y optimizado para que estas gambitas estén criando. No es bonito, pero es muy, muy, muy funcional. Y semana tras semana estáis viendo los resultados, como cada vez es más numerosa esta colonia de carinas de Nerly, que son una de mis gambas favoritas, sin desmerecer a todas las demás que hay por los gambarietes. Vamos, yo flipo cuando veo estas PRL comiendo de todo, o sea, de todo, de todo. Es una maravilla el número que hay. Muy, muy estable este acuario también. Y me gusta mucho. Y también me gusta mucho ese musguito que estáis viendo por la parte trasera. Pues ese nos lo vamos a llevar a enraizarlo en las roquitas y en los tronquitos del acuariete del Fluval 240, que ya veréis cómo van a quedar con esos. Con ese es un Weeping Moss, si no me equivoco. Y nada, lo vamos a ir dejando ya por aquí, chicos. Gambitas, gambitas por doquier. Va a haber movimiento de gambas, de tropas de gambas. Lo vais a ir viendo aquí en el canal. Le vamos a dar duro a las gambitas y a todos los proyectos. Si os ha gustado este vídeo, os gustan los proyectos como van y todo esto, nos lo ponéis en los comentarios, que los leemos todos y los contestamos. Os suscribís, le dais a la campanita para no os perderos ningún vídeo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en el canal de Aquarios 4K. Hasta entonces, sed muy felices, chicos. Adiós.